días, usuarias y usuarios de ANTV, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de AN en directo. Les saluda Elena Silveira. Hoy es jueves 12 de junio de 2025 y antes de entrar en materia legislativa vamos a hacer un breve repaso sobre una de las noticias más destacadas de esta semana. Es que la República Bolivariana de Venezuela emitió un contundente comunicado oficial en el que rechaza categóricamente su inclusión en la lista de países de alto riesgo publicada recientemente por la Unión Europea. El documento difundido por la Cancillería venezolana califica la medida como ridícula y falta de fundamento, afirmando que es una acción meramente política y carente de legitimidad. El comunicado indica lo que sí representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad. Bien, en materia parlamentaria, tenemos que hoy el Poder Legislativo tiene previsto debatir sobre dos puntos. La segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación y autorizar el nombramiento del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatis como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa. Esta información será ampliada más adelante, así que no se despeguen de sus pantallas. Ya volvemos con más de AN en directo por ANTV, tu canal al Parlamento. Continuamos con nuestra transmisión de AN en directo. Me encuentro en el Palacio Federal Legislativo. A mi lado se encuentra el diputado Roy Daza, segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Hace pocos minutos finalizó en sesión extraordinaria la reunión de la comisión. ¿Nos podría dar un balance de lo que se trató en esta reunión? Bueno, sí, en primer lugar pudimos recibir a quien será el embajador de nuestro país en el Líbano, José Gregorio Biomorgi, quien además viene de ser embajador en Siria por la nueva situación política que hay en Siria. Ahora va a ocupar estas responsabilidades en Beirut, en el Líbano, y además pudo explicarnos primero un panorama de la política del Líbano, de cómo funciona la República Parlamentaria del Líbano, de las distintas fuerzas políticas, en el caso del Líbano son político-religiosas, y además de la situación en general del área en la que está el Líbano. Pero además de eso, de las potencialidades que en materia turística podemos intercambiar con ese país, las potencialidades que hay de productos venezolanos exportados al Líbano, porque el Líbano sigue siendo, además por su ya tradicional cultura como descendientes buenos de los fenicios que son los libaneses, una gran cultura de ser unos grandes comerciantes, de ser unos buen punto de intercambio. El puerto de Beirut es un buen punto de intercambio con toda el área este del Mediterráneo. Creo que esta designación de Biomorgi a esta responsabilidad forma parte del esfuerzo que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro en función de consolidar y de ampliar nuestras relaciones internacionales. En este sentido también estuvimos analizando, porque hoy en la sesión de hoy va a segunda discusión lo que tiene que ver con un tratado que es, por supuesto, ley de la República, que es la incorporación de Venezuela al Organismo Internacional de Mediación. Esto es muy importante para Venezuela. Este organismo va a tener su sede en Hong Kong, pero además es la ruta, es la vía para entrar en una dinámica de relacionamiento internacional donde las controversias, donde los conflictos se resuelven a través del diálogo, se resuelven a través de la mediación. Nosotros que hoy estamos reclamando ante el mundo la agresión por el bloqueo financiero, por la agresión política, por la agresión diplomática, para nosotros este instrumento, esta organización internacional cobra una gran importancia. Seguramente, estoy casi seguro que la Asamblea en su plenaria de hoy lo va a aprobar por unanimidad.
Muchísimas gracias, diputado. Bueno, tenemos al diputado Roy Daza, quien hacía un balance de esta reunión en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, y hacía una relación de lo que se discutió en esta reunión con la agenda o la propuesta del orden del día que va a sesionar o que va a tratar la Asamblea Nacional el día de hoy. Bueno, vamos a estar evidentemente dándole la cobertura y llevándoles los mejores detalles solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento. Quédese con nosotros. Saludos usuarios y usuarias de ANTV, les saluda Inés Berroterán. Continuamos con más de AN en directo. Me encuentro en el Palacio Federal Legislativo a la espera del inicio de la sesión ordinaria pautada para hoy. Hace minutos escuchábamos al diputado Roy Daza ofreciendo un balance de la reunión que sostuvo la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Importante también recordarles que el Poder Legislativo presentará como propuesta del orden del día la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Recordemos que la primera discusión sobre este proyecto de ley inició el pasado 3 de junio. Esta iniciativa legislativa busca formalizar la adhesión de Venezuela a un nuevo organismo multilateral impulsado por China, que tiene como objetivo principal la resolución pacífica de conflictos internacionales a través de la mediación. Se espera que esta ley consolide la posición de Venezuela como un actor comprometido con el multilateralismo y la búsqueda de soluciones dialogadas en el ámbito global, reforzando así la idea de un mundo multipolar. Como segunda propuesta del orden del día se encuentra la autorización para el nombramiento del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musati como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa. Este nombramiento es un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y el Líbano, países que comparten lazos históricos y culturales. Biomorgi Musati, quien previamente ha ocupado cargos importantes como el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, ha sostenido encuentros con representantes libaneses para explorar áreas de cooperación, particularmente en el sector productivo. Su designación como embajador buscará profundizar aún más la relación diplomática y de cooperación entre ambas naciones. Bien, ya volvemos con más información sobre la sesión del día de hoy. Recuerden que la mejor información parlamentaria la tiene solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento. Observando nuestras pantallas de ANTV para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, jueves 12 de junio. Recordemos que hoy el Poder Legislativo debatirá como parte del orden del día la segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. También es importante destacar que la primera discusión de este proyecto tuvo lugar el pasado 3 de junio. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo formalizar la adhesión de Venezuela a un nuevo organismo multilateral impulsado por China, que se enfoca en la resolución pacífica de conflictos internacionales mediante la mediación. Se espera que esta ley refuerce la posición de Venezuela como un actor comprometido con el multilateralismo y la búsqueda de soluciones dialogadas en el contexto global, promoviendo así un mundo multipolar. El segundo punto en la propuesta del orden del día es la autorización para nombrar al ciudadano José Gregorio Biomorgi Musati como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa. Este nombramiento representa un avance significativo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y el Líbano, naciones que comparten vínculos históricos y culturales. Biomorgi Musati, quien ha ocupado importantes posiciones y cargos, como por ejemplo el ministro de Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, ha mantenido reuniones con representantes libaneses para explotar áreas de colaboración, especialmente en el sector productivo. Su designación como embajador pues tiene un objetivo
fundamental, que es profundizar también en estas relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambos países. Ya los diputados y las diputadas están dispuestas acá en el hemiciclo de sesiones junto con la Junta Directiva del Poder Legislativo para llevar a cabo y desarrollar la sesión de hoy, jueves 12 de junio. Quédense con nosotros, vamos a el contacto al hemiciclo de sesiones. Sírvase informarse quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al proyecto de acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 3 de junio de 2025. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo. Martes 3 de junio de 2025, sesión ordinaria número 14, acta número 21. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria número 14 con la asistencia del presidente, primer vicepresidente, secretaria y subsecretario por la Junta Directiva y de las diputadas y diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de los proyectos de actas de la sesión especial número 3 y de la sesión ordinaria número 13, del jueves 10 de marzo y del lunes 19 de mayo del año en curso, respectivamente. Sometidos a votación, resultaron aprobados por mayoría. A continuación, la secretaria dio lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por los diputados principales indicados en lista anexa que solicitaron permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mediante la cual remitió el proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. El presidente, en nombre de la Junta Directiva, solicitó dar la urgencia reglamentaria al proyecto de ley antecitado para considerarlo en el orden del día de la misma sesión ordinaria número 14. Sometida a votación, la solicitud de urgencia resultó aprobada por mayoría. Tercero, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual informó que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, se propone designar al ciudadano José Gregorio Biomorgi Musati como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Libanesa, razón por la cual el ministro solicita de la Asamblea Nacional la autorización para hacer efectivo el nombramiento del ciudadano antecitado. Cuarto, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual solicitó la autorización de la Asamblea Nacional para que el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la República Islámica de Irán, Mohammad Baqet Ghalibat, confiriera la condecoración Medalla del Lado Correcto de la Historia a los diputados y ciudadanos indicados en lista anexa. El presidente de la Asamblea Nacional, en nombre de la Junta Directiva, solicitó dar la urgencia reglamentaria para considerar la autorización en el orden del día de la misma sesión ordinaria número 14. Sometida a votación, la solicitud de urgencia resultó aprobada por mayoría. Luego de concluidos los asuntos en relación con la cuenta, el presidente requirió de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. Seguidamente se pasó a considerar. Primero, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. La diputada Ilenia Medina expuso ante la plenaria las motivaciones del proyecto de ley antecitado, iniciativa que procura resolver conflictos internacionales entre las naciones. Sometido a votación el proyecto de ley en su primera discusión, resultó aprobado por mayoría. Segundo, informe de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, que autorizaría el recibimiento de la condecoración Medalla del Lado Correcto de la Historia que ha conferido el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la República Islámica de Irán, Mohammad Baqet Ghalibat, a los diputados Jorge Rodríguez Gómez y Pedro Infante Aparicio, presidente y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, respectivamente, al ciudadano Ramón Velázquez Araguayán, ministro del Poder Popular para el Transporte y copresidente de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Irán-Venezuela, y al ciudadano Jorge Arriaza Montserrat, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, TCP.
El diputado Roy Daza y el primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, destacaron el significado de la condecoración creada por el líder supremo de la República Islámica de Irán, el Ayatollah Jamenei, para reconocer a líderes, activistas y académicos su solidaridad y defensa del pueblo de Palestina, así como su rechazo a políticas injustas o dominantes. Sometida a votación, la autorización resultó aprobada por mayoría. Agotada la agenda del día, el primer vicepresidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretario. Ese proyecto de acta está más largo que la sesión misma. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado, si se manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Ciudadana secretaria, si se da lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Comunicación suscrita por el presidente de la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, diputado Timoteo Zambrano, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, a los fines de su segunda discusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de que sea incluida para segunda discusión en el orden del día de hoy el proyecto de ley de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, ciudadana secretaria, incluya el proyecto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada América Pérez, presidenta de la Comisión Especial para la Investigación e Inclusión de las Heroínas Venezolanas al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, mediante la cual solicita prórroga de 30 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar una prórroga de 30 días solicitada por la diputada América Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se da una prórroga de 30 días a la comisión especial establecida para llevar a las heroínas al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Comunicación suscrita por la diputada principal, Adjudicación Nacional, Carmen Yurami Quintero Rojas, titular de la cédula de identidad número 15.075.720, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo para asumir la designación como secretaria de Gobierno del Estado Mérida, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la solicitud de separación temporal del cargo de la diputada principal por la Adjudicación Nacional, Carmen Yurami Quintero Rojas, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el permiso de nuestra hermana Yurami Quintero Rojas. Sírvase también asignar y designar secretaria a el suplente correspondiente en orden como está establecido según los resultados electorales. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar espacio para puntos de información, derechos de palabra de las diputadas y de los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alberto Alvarado. Micrófono para el diputado.
Al diputado lo tienen en el asiento de Henry Ramos Ayub, perdónenme la comparación, pero Henry Ramos Ayub decía que Alfaro Cero, que lo odiaba, lo tenía siempre detrás de una columnita para que no pudiera pedir el derecho de palabra y para que no lo viera el director de debate. Usted está haciendo una reivindicación del espacio, entonces. Espero que lo exorcice al menos, diputado. Saludos, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo venezolano. Gracias por el derecho de palabra. Lo siguiente me corresponde por… Hace más de 200 años declararon al territorio que está desde el río Bravo hasta la Patagonia su patio trasero. El hegemón del norte, el naciente imperialismo que se estaba configurando con la famosa doctrina Monroe. Y a partir de allí, a todas estas naciones que estamos debajo del río Bravo nos condenaron a simplemente ser monoproductores de lo que ellos decidieran. Unos bananas decían, compadre, ¿verdad? Otros drogas, en nuestro caso combustible, todo para saciar el hambre infinita de ese imperialismo y después verter toda la basura de ellos en este continente. Privatizaron absolutamente todo en estos territorios. Y obviamente luego de ese saqueo, que era lo lógico que iba a suceder, hay que decirlo, presidente, ante un saqueo masivo, una migración masiva. Y empezaron todos nuestros hermanos del continente durante 100 años a ir a Estados Unidos. Pero el imperialismo odia la historia porque les enrostramos en su cara esta verdad. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando el comandante Chávez le llegó al fantoche de turno de la Casa Blanca, que en su momento querían venderla de multicultural con esto de Barack Obama, pero resulta que el poder fáctico estaba detrás y le regaló el libro de las venas abiertas de América Latina, ¿se recuerdan? Y en ese libro Chávez recordaba la historia porque Barack decía, hay que pasar la página, ¿no? Para olvidar por qué es que los latinos nuestros están ahorita en Estados Unidos, hay que olvidar que ellos devastaron nuestra república. Y hay una frase de ese libro, dice, los condenados de la tierra caminan hacia el norte como gotas de sangre regresando a su herida. Nuestros hermanos hoy en día mexicanos, también hay que decirlo, en el territorio que Estados Unidos le robó a México, hoy reclaman derecho por existir y los llaman criminales. Habría que decirlo, gringos estúpidos, imperialistas, idiotas. ¿Quién es el invasor? ¿Quién invadió a quién? ¿Quién saqueó a quién? ¿Y quién ha robado a quién en 100 años de historia en América? Como en Venezuela, en los 90 volvieron a Venezuela escombros, ruinas, y llegó de repente un campesino y dijo junto al pueblo venezolano, esto no son escombros, esto es tierra fértil y vamos a sembrar vida. Y arrancó la revolución bolivariana con el comandante Chávez. Y como no pudieron apoderarse y reducirnos a monoproductores de la dependencia de ellos, y nosotros empezamos a construir un país, no pudieron apoderarse de nosotros, ni por los votos, ni por los golpes de Estado, ni por la guerra, nos sancionaron. Y a partir de 2015, ¿qué sucedió? Venezuela fue víctima también y empezaron hermanos y hermanas nuestras a migrar a esa región, a Estados Unidos. Hay también que decirlo, si no hubiese habido sanción, tampoco hubiese habido migración de hermanos venezolanos a ese territorio, porque aquí nosotros estábamos consolidando nuestra patria con todos los venezolanos y las venezolanas construyendo la participación protagónica. ¿Cuántas veces, presidente, hemos dicho nosotros que la guerra nunca fue contra altos jerarcas del gobierno bolivariano? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros incluso que la guerra no es ni siquiera contra el chavismo? La historia hoy en día nos está dando la razón. Nos declararon enemigos extranjeros, nos han secuestrado más de 200 venezolanos en el Secot, dijeron que nosotros éramos los dictadores y ellos están criminalizando a todos nuestros hermanos migrantes. ¿Y saben quién está rescatando a las venezolanas y los venezolanos sin pedir carné de partido? El presidente Nicolás Maduro, como el ejemplo que dio cuando trajo Mike Ellis a Venezuela para reencontrarse con su familia. Con el plan Vuelta a la Patria. Y yo me pregunto, presidente, ¿dónde están los cantantes? ¿Dónde están los guerreros de la luz? ¿Dónde están los tiktokeros? Y toda esa pendejada mediática que nos ha tirado piedra a nosotros por ser soberanos. ¿Dónde está hoy en día con esa dictadura que están viviendo los migrantes nuestros latinoamericanos que van a sus conciertos y que pagan por su música? ¿Dónde está la defensa de ellos? No pueden hacerlo porque les callan la boca, porque los amos del norte son los dueños de la industria a las que ellos se reducen. La historia hoy en día le está dando la razón a la revolución bolivariana. La guerra no ha sido nunca contra un gobierno de turno. La guerra es contra alguna nación que se atreva a levantar la frente y decir, somos soberanos, somos independientes, como estamos haciendo nosotros con el presidente Nicolás Maduro. Y por eso somos una amenaza inusual y extraordinaria.
El día que se acaben las guerras del hegemón del norte en Latinoamérica, el día que se acaben los saqueos, el día que dejen de desarrollarnos, no tendrán un solo migrante latinoamericano en Estados Unidos a quien perseguir. Eso se lo aseguramos nosotros. Por lo tanto, sigamos avanzando, sigamos dando el ejemplo, porque los dos modelos están claros. Mientras ellos persiguen, criminalizan, semi-esclavizan a la mano de obra barata latinoamericana, nosotros estamos haciendo asambleas, elecciones para decidir nuestros proyectos y consolidar la participación protagónica en un pueblo que se ve a sí mismo y que apuesta a la soberanía nacional. Que viva Latinoamérica, que viva Venezuela, y elevamos nuestra voz en defensa de los migrantes que están siendo atropellados en Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Romero. Micrófono para la diputada, por favor. Con calma, no hay apuro. Tenemos hasta el 5 de enero del 2025. 26. Adelante. Muy buenas tardes. ¿Se oye bien? Buenas tardes, compatriotas, diputadas y diputados de esta extraordinaria Asamblea Nacional. He pedido el derecho de palabra para, a través de nuestro Parlamento democrático y revolucionario, denunciar con mucha fuerza, con mucha solidaridad, la persecución política misógina que se está produciendo en nuestra América, en la República de Argentina, contra una lideresa de dimensión latinoamericana y de profundo arraigo en las luchas del pueblo argentino, como es la camarada, compañera, lideresa, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en un golpe de carácter político de parte de ese poder judicial que está supeditado a un gobierno que hemos caracterizado de fascista, de misógino, ha decidido dar un golpe brutal para apartar de la esperanza del pueblo argentino a esta lideresa, atacándola con una decisión judicial para inhabilitarla de por vida de la posibilidad de poder volver a conducir o a ser parte de la reivindicación histórica que tendremos más temprano que tarde en el glorioso pueblo argentino. Desde aquí, desde nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, denunciamos ese golpe político, ese golpe misógino contra Cristina Fernández. Es necesario decir nuevamente que hemos denunciado el fascismo que ha caracterizado al gobierno de Milei, que es necesario que los pueblos latinoamericanos sigamos trabajando por la unidad, por la lucha, para que más temprano que tarde en nuestro pueblo hermano de Argentina regrese la democracia y vuelva el pueblo argentino a conducir los destinos de esa patria latinoamericana. Desde aquí, desde el Parlamento venezolano, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo argentino en primer lugar, con nuestra compatriota, compañera latinoamericana, Cristina Fernández de Kirchner,
y este Parlamento se pronuncia en contra de ese golpe certero, en contra del pueblo, de un pueblo que hoy resiste esa arremetida violenta de un gobierno fascista, de un gobierno totalmente antipopular, donde están acompañando en este momento por miles a Cristina para expresar su solidaridad. Pues este Parlamento venezolano aprovecha la oportunidad para decirle al pueblo argentino que estamos con las luchas del pueblo argentino y por supuesto con esa reivindicación histórica para que más temprano que tarde volvamos a caminar juntos por la independencia, por la soberanía, por la unidad latinoamericana y porque en nuestros pueblos hermanos de verdad sea el pueblo unido quien lleve adelante los destinos de la patria grande, de nuestra patria latinoamericana, con el ejemplo de Simón Bolívar, con el ejemplo de todos nuestros mártires y héroes de la patria, para seguir construyendo ese mundo nuevo, ese mundo en el cual la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo venezolano sigue abriendo camino para más temprano que tarde lograr avanzar profundamente con nuestra unidad latinoamericana y con nuestros proyectos libertarios que tienen como referente a nuestro héroe nacional e internacional, nuestro Simón Bolívar. Así que somos pueblos hermanos, expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dificultades y por supuesto apoyamos al pueblo argentino en esa reivindicación contra el gobierno fascista de Milei. Así que es todo. Gracias, presidente, gracias, Asamblea Nacional. Que viva la unidad de los pueblos latinoamericanos y más temprano que tarde Argentina volverá al camino de la democracia, al camino de la lucha de los pueblos por la liberación y la independencia. Muchas gracias. Gracias, diputada. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Alemán. Gracias, señor presidente, colegas diputados, muy buenas tardes. Quería recordar, un día como hoy, hace 75 años, nació un hombre en el estado Táchira, un hombre insigne, un hombre que como muchos se vino a la ciudad capital buscando, tras los rigores del capitalismo, buscando desarrollarse y tratar de vivir con dignidad. Ese hombre que se instaló en la avenida Morán, tercera vuelta del Atlántico, y que creció ahí viendo los rigores de la represión de la Cuarta República, cómo la policía en esos tiempos reprimía violentamente y asesinaba a estudiantes. Bueno, allí creció ese hombre. Y creció formándose y creyendo en un mundo distinto, sumándose y creyendo en las cosas que teníamos que cambiar. Y en ese pensar y querer cambiar las cosas, fue concejal de este país, fue concejal de esta ciudad capital, fue alcalde de esta ciudad capital encargado, y le tocó estar aquí en la Asamblea Nacional como diputado. Ese hombre que diría, parafraseando a Alberto Brecht, sería uno de los imprescindibles, es nuestro querido hermano, amigo, camarada, Ramón Darío Vivas Velasco. Ramón Darío Vivas Velasco, que debe convertirse en una referencia para la juventud, que debe convertirse en una referencia y ejemplo para cada uno de nosotros, que debe convertirse en la lumbrera a seguir, para seguir siempre el ejemplo de un hombre leal, entregado, de un hombre trabajador, de un hombre que estuvo siempre en la defensa de las luchas del pueblo, siempre en la defensa de los desposeídos y de los que menos tenían. Ese hombre que fue leal hasta el final y que murió a manos del COVID, envuelto por el COVID, aun cuando en esos tiempos se decía: Darío, guárdate, Darío, el presidente te manda a resguardar un poquito. Darío, sus palabras fueron siempre: y si yo me guardo, ¿quién ayuda al presidente en la calle? Y así murió contaminado con el COVID, luchando por el pueblo, luchando por los más desposeídos. Así que yo creo, señor presidente, que esta
Asamblea Nacional aprobó una comisión especial en el año 2022 y esa comisión especial tenía la tarea de recopilar todo lo que era el legado de Darío Vivas. Una de las cosas que presentó esa comisión fue la creación de la condecoración Orden Darío Vivas. Y esta asamblea tiene una deuda con un hombre como Darío Vivas. El artículo 6 de esta ley ordenaba la creación del Consejo de la Orden Darío Vivas como una instancia para la deliberación sobre los que fueran los candidatos y candidatas a recibir una orden que enaltecería el trabajo de las personas, de los hombres y mujeres que luchan a diario por la organización popular y por la construcción de un mundo mejor. Tenemos esa deuda y quiero solicitar humildemente, señor presidente, con su venia, que este Consejo de la Orden sea reactivado a los fines de que el próximo 13 de abril, cuando se conmemora, el próximo 13 de abril, sí, de agosto, perdón, cuando se conmemora el Día de la Movilización Nacional, podamos tener ya la orden y entregar la condecoración Orden Darío Vivas a esos hombres y mujeres que día a día luchan por la construcción de un mundo mejor. Es todo, señor presidente, y le doy las gracias por la oportunidad. Muchas gracias, diputado. Ciudadana secretaria, sirva a dar lectura a los artículos 6 y 8 de la Ley de Creación de la Condecoración Orden Darío Vivas. Artículo 6. Se crea el Consejo de la Orden Darío Vivas como instancia para la deliberación sobre las candidatas y los candidatos a ser sujetos del otorgamiento de la condecoración Orden Darío Vivas, el cual estará integrado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo de la Orden será presidido por la presidenta o el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, quien tiene la facultad para otorgarla de acuerdo con las disposiciones de esta ley. El Consejo de la Orden se reunirá previa convocatoria, cuantas veces fuera necesario, y no podrá constituirse con menos de 3 de sus integrantes. Las decisiones del Consejo de la Orden se tomarán con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes. Artículo 8. Canciller de la Orden. Para efectos administrativos, el Consejo de la Orden Darío Vivas tiene un canciller, que será la primera vicepresidenta o el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretaria. Como un homenaje en el día de su cumpleaños al hermano, al que siempre estaba allí, al que recorrió las calles de toda Venezuela una y otra vez, y antes el que recorrió palmo a palmo la ciudad de Caracas en las luchas iniciáticas como concejal, nosotros activamos de forma inmediata el Consejo de la Orden para que se hagan propuestas de venezolanos y venezolanas que reivindiquen las luchas del pueblo en las calles, que reivindiquen la necesidad de que cualquier funcionario público, de cualquiera de los poderes públicos, si no está en la calle junto al pueblo, sintiendo su dolor, también acompañándolo en sus alegrías y en sus esperanzas, entonces no está cumpliendo con una labor como revolucionario. Será un funcionario más, será un empleado de una alcaldía o de un parlamento o de una gobernación, pero en modo alguno tendrá las características de luchador desde los cargos que siempre tuvo nuestro hermano Darío Vivas. Te aplaudimos, te saludamos con un abrazo, como siempre hacíamos, te deseamos feliz cumpleaños y activamos de inmediato el Consejo de la Orden. Ciudadana secretaria, ¿no hay más nadie anotado con derecho de palabra? No quiero ni pensar cómo va a estar el acta en la próxima sesión si apenas estamos por los derechos de palabra. ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, sirve a dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, autorizar el nombramiento del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatix como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa, de conformidad con lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, ciérranse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Sírvase, por favor, dar lectura al título y a los dos artículos de la ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del título de la ley aprobatoria, quedando redactado de la siguiente manera. Título de la ley. Ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Es todo el título, ciudadano presidente. En consideración el título de la ley. Aprobado. Siguiente. Se sugiere aprobar sin modificación el artículo número 1, el cual queda redactado de la siguiente manera. Artículo número 1. Se aprueba en todas y cada una de sus partes para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere la ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Es todo del artículo número 1, ciudadano presidente. En consideración el artículo primero. Aprobado. Siguiente. Artículo número 2. De conformidad con lo estipulado en el artículo 29 de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, objeto de esta ley aprobatoria, se declaran excluidas de la mediación ofrecida por la Organización Internacional para la Mediación las controversias relativas a los intereses vitales de la República Bolivariana de Venezuela, tales como la independencia, soberanía territorial, delimitación marítima, intereses marítimos u otras cuestiones relacionadas con el territorio de la República y el libre ejercicio de dicha soberanía. En tal sentido, se exhorta al Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a los fines de proceder a notificar al Gobierno de la República Popular China en su carácter de depositario de la Convención respecto de las referidas exclusiones. Es todo del artículo número 2, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración ese importante artículo, porque preserva los más altos intereses de la República. Aprobado. Siguiente. Es todo el proyecto de ley aprobatoria, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de la ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, de conformidad con lo que está establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, se declara sancionada la ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Se remite al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, a los efectos de dar cumplimiento con lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y con la sanción de esta ley, voy a proceder a prender una velita para que, luego de que Venezuela se incorpore a este importante organismo para la mediación, empecemos a hacer maleta y nos salgamos de toda esa cantidad de instrumentos que tiene el imperialismo norteamericano, supuestamente mediadores, comisiones de derechos humanos, de derechos humanos, de a los que ellos les importa. Es vergonzante
cómo el alto comisionado, no sé en qué parte será alto, no sé si es la estatura física, porque en cuanto a catadura moral, habría que llamarlo el bajo comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, que no ha dicho absolutamente nada de los 252 venezolanos secuestrados por el criminal de Nayib Bukele en El Salvador, que no ha dicho absolutamente nada, que ha hecho la vista gorda de uno de los más graves crímenes cometidos contra la humanidad, contra niñas y niños indefensos. Más de 70.000 muertos en Gaza, han desaparecido una población entera, su territorio, sus hospitales, sus escuelas, y no hay ninguno de esos organismos internacionales que salga a defender la humanidad, a defender la vida humana, a defender a niñas, a niños, a médicos, a periodistas bombardeados y destripados en la franja de Gaza por el criminal de Netanyahu. Ojalá, más temprano que tarde, nos salgamos de toda esa vaina y nos incorporemos a la Comisión Internacional para la Mediación. Y que el bajo comisionado de las Naciones Unidas se quede con sus amos, hablando en los cócteles que acostumbran acudir. Ni sé cómo se llama ese pendejo. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Autorizar el nombramiento del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatix como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa, de conformidad con lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Antonio Sivira para que presente el punto. Micrófono para el diputado, por favor. Muy buenas tardes, ciudadano presidente Jorge Rodríguez, junta directiva, colegas diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. Hemos solicitado este derecho de palabra en nombre de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración para someter ante esta honorable plenaria la aprobación del embajador José Gregorio Bielmori Misuti como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Bolivariana del Líbano. Es importante destacar que este docente, investigador, tiene una alta capacidad, una alta preparación, viene de estar al frente de la Embajada Árabe Siria y además una experiencia como ministro de Industria. Por ello, su plan de trabajo se centra en la diplomacia de paz impulsada por el presidente Chávez y continuada por nuestro presidente Nicolás Maduro, donde tiene como centro el trabajo constante con todos los actores, las organizaciones que hacen vida en este importante país. Es de destacar que para nosotros esta comunidad libanesa tiene un profundo arraigo en Venezuela. Es la primera comunidad de Oriente Medio que hace vida en nuestro país. Más de 450.000 libaneses están acá construyendo vida, economía y donde nos une profundos lazos culturales, económicos y sociales. Por ello, consideramos que el plan de trabajo a desarrollar por nuestro embajador será de gran éxito en materia energética, científica, tecnológica, universitaria, en comercio, turismo y otros ámbitos. Por eso tenemos a bien a someter y a pedirle la aprobación a esta honorable Cámara para que el ciudadano José Gregorio Bielmori sea designado como embajador de nuestra República ante la República del Líbano. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Gracias, diputado. Nadie más no tenga derecho a palabra, se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar la autorización solicitada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
para que se designe al ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatis como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa, de acuerdo con lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado la designación del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatis como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase a notificar al ciudadano Iván Gil, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, para que se remita a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión ordinaria y por secretaría se convocará a una nueva sesión. Un abrazo, diputadas y diputados. Bien, usuarias y usuarios de ANTV, así culmina la sesión de hoy, donde pudimos observar que el Poder Legislativo denunció la persecución y criminalización de migrantes latinoamericanos por parte del gobierno norteamericano. También expresaron la solidaridad con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, resaltando la persecución política y misógina que enfrenta en su país. Además, se rindió homenaje a Ramón Darío Vivas Velasco y se solicitó reactivar la condecoración Orden Darío Vivas para reconocer a quienes luchan por un mundo mejor. En cuanto a la orden del día, se aprobó por mayoría calificada la ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Una iniciativa que refuerza el compromiso de Venezuela con el multilateralismo y la resolución pacífica de conflictos, y ha destacado su importancia como una herramienta para fortalecer la cooperación y el entendimiento entre naciones. Por otra parte, las diputadas y los diputados autorizaron el nombramiento de José Gregorio Biomorgi Musatis como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Libanesa. Un paso que sin duda fortalecerá los lazos bilaterales. Gracias a todas y todos por su sintonía. La invitación es a que continúen disfrutando de nuestra programación. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento.